El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 8 años. Lisa se levantó de la cama, su cuerpo protestando contra otro madrugón. Su pequeño apartamento era oscuro y frío, el tipo de lugar donde los sueños morían lentamente. Se puso el uniforme, el mismo vestido azul desteñido con ribete blanco que la hacía parecer una camarera más de cualquier otro restaurante de pueblo pequeño de Estados Unidos. La historia de Lisa no era especial. O al menos eso era lo que todos pensaban. Tenía 28 años y trabajaba en el restaurante de Tommy desde los 20. La mayoría de la gente del pueblo la veía como una cara más detrás de la cafetera. Alguien que siempre estaría ahí para rellenarles las tazas y preguntarles si querían tarta. Pero lo que no sabían que podía llenar un punto del océano escondido en el cajón inferior de su pequeña cómoda, envuelto en una vieja funda de almohada, era un título en música de la Universidad Estatal. Se había graduado con honores, especializándose en interpretación de piano clásico. Sus profesores la llamaban superdotada. Decían que tenía magia en los dedos, pero eso fue antes de que la vida se interpusiera. El infarto de su padre ocurrió durante su último año de instituto. Las facturas médicas se acumularon como hojas de otoño y alguien tenía que ayudar a pagarlas. Su madre trabajaba en 2 empleos solo para mantener la casa familiar y Lisa sabía lo que tenía que hacer. Volvió a casa, guardó sus sueños en un cajón y empezó a trabajar de camarera. Al principio, se dijo a sí misma que era temporal, solo unos meses para ayudar. Luego volvería a la música, tal vez conseguiría un trabajo en una orquesta local o daría clases de piano. Pero los meses se convirtieron en años, y los sueños tienen la mala costumbre de acumular polvo cuando no los sacas a la luz. La rutina matutina siempre era la misma. Primero, café, fuerte y solo, como les gustaba a los camioneros. Luego se ataba el delantal canoso a la cintura y salía por las puertas de la cocina hacia el comedor principal. El olor a grasa de tocino y café rancio flotaba en el aire como un familiar fantasma. «Buenos días, cariño», gritó Betty, la cocinera que trabajaba en Tommy desde antes de que naciera Lisa. Betty era regordeta y cálida, con el pelo plateado siempre recogido en una redecilla. Trataba a todas las camareras como si fueran sus propias hijas, lo cual era a la vez reconfortante y desgarrador. La clientela matutina era predecible. Obreros de la construcción que tomaban café y donas antes de ir a las obras. Camioneros que paraban a desayunar durante sus largos trayectos. Jubilados que venían todos los días solo para tener un lugar a donde ir y con quien hablar. Todos conocían a Lisa por su nombre, pero ninguno la conocía de verdad. Lo de siempre, cariño, le preguntaba al señor Peterson, que pedía lo mismo todas las mañanas desde hacía 5 años. Seguidos, 2 huevos fritos, tostadas integrales y café con crema. Él asentía y desplegaba el periódico, sin mirarla realmente. Para él, ella era solo un mueble más. Pero Lisa observaba a todos. Se daba cuenta de las cosas. La forma en que la señora Johnson siempre pedía pastel cuando estaba triste por la muerte de su esposo. Como la joven pareja, Jenny y Mike, compartían un solo desayuno cuando el dinero escaseaba. La forma en que el viajero de negocios, el señor Clark, siempre dejaba propinas generosas cuando extrañaba a su familia. Estos pequeños momentos humanos eran como música para ella. Patrones y ritmos que la mayoría de la gente pasaba por alto. Lo más difícil no eran los pies cansados, ni los clientes groseros, ni siquiera el pequeño sueldo. Lo más difícil era pasar junto al viejo piano en la esquina. Todos los días, allí estaba, como una promesa rota, con la madera descolorida y varias teclas faltantes. Tommy, el dueño, decía que había estado allí desde la década de 1970. Cuando el restaurante era en realidad una cafetería donde tocaban músicos locales, nadie había tocado esas teclas en años.
La mayor parte del tiempo solo acumulaba polvo y sostenía la planta artificial que, según la esposa de Tommy, le daba un toque elegante al lugar. Pero cada vez que Lisa pasaba junto a él, sus dedos se movían. La memoria muscular es poderosa y la suya lo recordaba. Cada escala, cada acorde, cada hermosa pieza que solía tocar durante sus descansos. Se sentaba en la barra e imaginaba cómo sería volver a tocar. Cerraba los ojos y escuchaba los giros de Chopin o las suaves ondas sonoras de Debussy. A veces, sus dedos se movían silenciosamente sobre la barra, tocando teclas invisibles mientras se perdía en melodías recordadas. ¿Estás bien, Lisa?, le preguntaba Betty cuando la encontraba en esos momentos. Lisa siempre volvía a la realidad y sonreía. Solo estoy cansada, decía, lo cual no era del todo mentira. La verdad era más compleja. Estaba cansada, pero no solo físicamente. Estaba cansada de sentirse invisible. Cansada de que la vieran solo como una camarera cuando tenía mucho más dentro. Cansada de ver a otros vivir sus sueños mientras el suyo permanecía guardado en un cajón. Su apartamento era pequeño y sencillo, pero tenía algo que la mantenía cuerda. Un viejo teclado digital que había comprado en un mercadillo por $20. Solo tenía 61 teclas. Y la mitad de los sonidos no funcionaban bien. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio, ella se ponía los auriculares. Y tocaba. Sus vecinos nunca supieron que la cansada camarera de al lado estaba creando música hermosa. Mientras ellos dormían, ella tocaba de memoria piezas que había aprendido en la universidad, canciones de su infancia, y a veces simplemente improvisaba. Dejaba que sus sentimientos fluyeran a través de sus dedos sobre teclas que no podían capturar del todo la profundidad de lo que sentía, pero que lo intentaban con todas sus fuerzas. Durante esas sesiones nocturnas, Lisa volvía a sentirse ella misma, no la camarera que sonreía a los clientes, que apenas la veían, no la hija que renunció a sus sueños para pagar las facturas médicas. Solo Lisa, la música, la chica de la que los profesores decían que tenía magia en los dedos. Pero siempre llegaba la mañana y, con ella el despertador, el uniforme y el paso junto a aquel piano roto en el restaurante de Tommy. Las otras camareras eran bastante agradables. Estaba Carol, que se pagaba la carrera de enfermería, y Jennifer, que ahorraba para mudarse a la gran ciudad con su novio. Tenían metas, planes, futuros que iban más allá de tazas de café y propinas. Lisa a veces las envidiaba, pero también se sentía ansiosa en comparación con su optimismo. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa?, preguntó Jennifer una lenta tarde de martes mientras limpiaban las mesas. Lisa hizo una pausa, con el paño en la mano. ¿Cómo qué? No sé. Pareces capaz de hacer cualquier cosa. Eres inteligente. Sabes cosas. A veces, cuando los clientes te preguntan, ya sabes, las respuestas me sorprenden. Era cierto. Lisa leía todo lo que caía en sus manos. Libros, periódicos, revistas que dejaban los clientes. Aprender era como respirar para ella, necesario y automático. Pero el conocimiento sin oportunidades es solo un adorno para una vida sin rumbo. Me gusta aquí, mintió Lisa, porque algunas verdades son demasiado duras para compartirlas con alguien que aún es lo suficientemente joven como para creer que los sueños siempre se hacen realidad si uno los desea con suficiente fuerza. Esa noche, como todas las noches, Lisa se sentó a su pequeño teclado y tocó para olvidarlas decepciones del día. Tocó la sonata Claro de Luna y fingió estar en un escenario, luciendo un hermoso vestido, en lugar de un uniforme manchado de café. Tocó estándares de jazz e imaginó a la gente escuchando de verdad, en lugar de solo esperar su cuenta. Y en algún lugar de su corazón, enterrado bajo años de decisiones prácticas y responsabilidades de adulta, una pequeña llama aún parpadeaba. La llama que susurraba que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que la magia sucediera.
Ella simplemente no sabía que la magia la esperaba. En el trabajo, escondida dentro de un piano que todos creían roto para siempre. Las noches de los martes en el restaurante de Tommy solían ser muy tranquilas, especialmente cuando el clima se ponía feo. La lluvia había estado golpeando las ventanas toda la noche, y a las 9 de la noche el último cliente salió apresuradamente a la tormenta, con el cuello de la camisa levantado para protegerse del viento. Lisa estaba detrás del mostrador, observando cómo el agua resbalaba por el cristal, sintiéndose tan gris como el cielo de afuera. Ya que estamos, vamos a cerrar, dijo Betty desde la cocina. Estaba limpiando la parrilla. El chisporroteo del limpiador se mezclaba con el sonido de la lluvia en el tejado. Nadie más va a salir con este desastre. Lisa asintió y comenzó su rutina habitual. Limpiar las mesas, apilar las sillas, contar el dinero de la caja registradora. Los mismos pasos que había repetido miles de veces, pero esa noche se sentía diferente. Quizás era la tormenta, o quizás la conversación que había tenido con su madre esa mañana sobre encontrar una carrera de verdad. Pero algo se agitaba en su interior. Mientras trabajaba, notó algo inusual. Había un recibo pegado debajo de la caja registradora que nunca había visto. Lo sacó y lo leyó 2 veces antes de comprenderlo del todo. Servicio de reparación de piano Morrison completado. Restaurante Tommy's. Afinación de piano y reemplazo de teclas. $340. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró al otro lado del comedor, al viejo piano de la esquina, el que llevaba estropeado desde que ella trabajaba allí. En la penumbra, parecía el mismo de siempre. Pero ahora sabía que algo había cambiado. Betty, la llamó, intentando sonar despreocupada. ¿Sabías qué? Tommy mandó arreglar el piano. Betty asomó la cabeza por la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. Ah, sí, se me olvidó contártelo. Un profesor de música vino la semana pasada preguntando si alguna vez lo usábamos. Hizo que Tommy pensara que quizá deberíamos arreglarlo. Ya sabes cómo es con eso de que este lugar sea especial. Hizo comillas con los dedos y puso los ojos en blanco con buen humor. A Lisa le temblaban las manos mientras terminaba de limpiar. Betty se despidió y salió por la puerta trasera, dejando a Lisa sola con el sonido de la lluvia y sus pensamientos acelerados. Se suponía que debía cerrar con llave e irse, pero en vez de eso se encontró caminando lentamente hacia la esquina donde estaba el piano. Dot, de cerca, pudo ver los cambios. Las llaves rotas eran nuevas. La madera había sido pulida y el polvo había desaparecido. Alguien incluso había puesto. Las partituras que antes estaban esparcidas por todas partes ahora estaban apiladas ordenadamente encima. Parecía un instrumento de verdad, no solo un mueble. Lisa miró a su alrededor en el restaurante vacío. Los únicos sonidos eran la lluvia afuera y el zumbido de los refrigeradores en la cocina. Sus dedos se extendieron y tocaron el do central, apenas presionándolo. La nota resonó clara y pura. El primer sonido de piano que llenaba ese espacio en años. El sonido la golpeó como una fuerza física. Todas esas noches en su pequeño teclado, todos esos sueños que había reprimido, todos esos años pasando junto a ese instrumento. Todo volvió a su mente de golpe. Antes de darse cuenta, sacó el banco y se sentó. Sus manos encontraron las teclas como si volvieran a casa. Empezó con algo sencillo, solo escalas para familiarizarse con el instrumento. El piano respondió maravillosamente, cada nota limpia y resonante. No era un piano de cola de concierto, pero era real, estaba allí y funcionaba. Entonces empezó a tocar de verdad. La primera pieza fue el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una obra que había aprendido en la universidad y que jamás había olvidado. Sus dedos recordaban cada nota, cada matiz, cada instante en que la melodía se elevaba o susurraba.
La música llenaba el vacío restaurante como el agua llena el lecho de un río asolado por la sequía. Cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido. No se trataba de su pequeño teclado con sus tonos artificiales y su rango limitado. Era un piano de verdad, con cuerdas y martillos reales, y todas las complejas resonancias que dan vida a los instrumentos acústicos. Podía sentir las vibraciones a través del banco. Por todo su cuerpo, años de emoción reprimida brotaron a través de sus dedos. La frustración de servir café cuando debería haber estado haciendo música. La tristeza de los sueños postergados y casi olvidados. La soledad de tener talento en un mundo que no lo valoraba. Pero también alegría, una alegría pura e inmensa al reencontrarse con lo que más amaba en el mundo. Pasó de Chopin a Debussy, interpretando a Claire Delon con una ternura que habría hecho llorar a su antiguo profesor. Luego tocó algo de jazz, dejando que sus manos vagaran entre progresiones de acordes e improvisaciones, que se sentían como conversaciones con un viejo amigo. El piano respondía a todo lo que le pedía. Cada toque sutil y cada floritura audaz. El tiempo desapareció por completo. Podría haber estado tocando durante minutos u horas. No tenía ni idea. La tormenta de afuera se desvaneció. El restaurante a su alrededor se volvió invisible. Solo existía la música y la sensación de ser completamente auténtica por primera vez. En años. Estaba inmersa en una pieza que había escrito en la universidad, algo que nunca había tocado para nadie más, cuando oyó un sonido que la hizo detenerse bruscamente. La puerta principal se había abierto y alguien estaba de pie en la entrada, empapado por la lluvia. «Dios mío», dijo, retirando las manos de las teclas como si se las hubieran quemado. «Lo siento, estamos cerrados». Yo solo, no quería, pero la persona en la puerta no se movía. Era Tommy, el dueño, con las llaves del coche en una mano, mirándola fijamente con una expresión que nunca le había visto. Tenía la boca abierta. «Lisa», dijo, como si no estuviera seguro de que fuera ella. «¿Estabas jugando?» Su rostro ardía de vergüenza. Se levantó de golpe, casi tirando el banco. «Lo siento, señor Tommy. Sé que no debí hacerlo». Estaba terminando de cerrar y vi que el piano estaba arreglado. «¿Cuánto tiempo llevas tocando así?», la interrumpió, sin dejar de mirarla. Ella no sabía qué decir. ¿Cómo se explican 8 años ocultando quién eres realmente? ¿Cómo le dices a tu jefe que has estado pasando junto a este piano todos los días, sintiendo cómo te mueres por dentro cada vez, fingiendo ser alguien mucho más pequeña de lo que eres? «Estudié música en la universidad», dijo en voz baja. «Antes de empezar a trabajar aquí». Tommy se acercó, sus pasos resonando en el restaurante vacío. «Lisa, eso fue increíble. Volví porque olvidé mis gafas y oí esta música. Pensé que tal vez habíamos dejado la radio encendida o algo así. Pero eras tú». Ella asintió, sin confiar en su propia voz. «¿Por qué nunca me dijiste que podías hacer esto?», preguntó. Una pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Por qué no lo había hecho? Orgullo, quizás o vergüenza, o el miedo a que, si la gente supiera que era capaz de más, se preguntarían por qué se conformaba con menos. A veces es más fácil dejar que la gente te subestime que arriesgarse a su decepción cuando no puedes estar a la altura de sus nuevas expectativas. «No lo sé», dijo finalmente. Tommy guardó silencio un largo rato, mirando de ella al piano y viceversa. «Esa pieza que estabas tocando cuando entré, ¿la compusiste tú?». Ella asintió de nuevo. «Lisa», dijo, negando con la cabeza. Lentamente. «He sido dueño de este lugar durante 15 años. He tenido este piano aquí, roto todo este tiempo, pensando que tal vez algún día lo arreglaría y encontraría a alguien que lo tocara. Y todo este tiempo. Estabas justo aquí. Afuera seguía lloviendo. Pero dentro del restaurante,
Algo había cambiado. Un secreto había sido revelado. Una verdad había sido dicha. Y ya no había vuelta atrás. ¿Tocarías algo más?, preguntó Tommy. Por favor. Lisa lo miró, luego al piano, y después de nuevo a él. Durante años, había sido invisible en ese lugar. Solo la camarera que se sabía el pedido de todos y nunca causaba problemas. Pero ahora Tommy la miraba como si la viera por primera vez. Ella volvió a sentarse en el banco y colocó las manos sobre las teclas. Esta vez tocó algo esperanzador. Una pieza que empezó suave y se hizo más fuerte como un amanecer. Después de una larga noche, mientras la música llenaba de nuevo el restaurante, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Simplemente, no tenía ni idea de cuánto. Tommy no pudo dormir esa noche. No dejaba de pensar en lo que había oído en el restaurante, la música que lo había dejado helado en la puerta. En 15 años al frente del local, nunca había experimentado nada parecido. A la mañana siguiente, estaba en el restaurante antes que nadie, dando vueltas alrededor del piano como si guardara algún secreto. Cuando Lisa llegó para su turno de la mañana, parecía nerviosa. No dejaba de mirar el piano, luego a Tommy, como si esperara que él le dijera que estaba en problemas. Pero Tommy tenía otros planes. Lisa, dijo mientras ella le ataba el cinturón delantal. He estado pensando en anoche. Su rostro palideció. Señor Tommy, lo siento mucho. Sé que no debí haber tocado sin preguntar. No volverá a suceder. En realidad, dijo, levantando la mano, esperaba que volviera a suceder. ¿Qué te parecería tocar por la tarde? Jaja. Digamos entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando hay poca gente. Lisa lo miró como si le hubiera sugerido que volara a la luna. ¿Quieres que toque aquí mientras la gente come? ¿Por qué no? Esto solía ser una cafetería. Siempre había músicos. Todo el tiempo. Quizás sea hora de recuperar algo de eso. La idea la aterrorizó, pero había algo más mezclado con el miedo. Emoción. La idea de tocar para la gente, de compartir su música. En lugar de ocultarla, le aceleró el corazón de una manera que no tenía nada que ver con la ansiedad. Supongo que podría intentarlo, dijo, en voz baja. La noticia corrió como la pólvora. Tommy lo mencionó a algunos clientes habituales esa mañana. Oye, ¿sabías que nuestra Lisa toca el piano? Va a empezar a tocar por las tardes al mediodía. Parecía que medio pueblo había oído algo sobre la música en el restaurante de Tommy cuando dieron las 2. A Lisa le temblaban las manos mientras caminaba hacia el piano. Había más gente en el restaurante de lo habitual para un miércoles por la tarde, y podía sentir sus miradas sobre ella. El señor Peterson, que solía irse después del desayuno, seguía allí con su periódico. La señora Johnson había entrado a por su porción de tarta de siempre. Incluso algunas personas que nunca había visto antes habían entrado. Solo toca algo sencillo, se dijo a sí misma, sentándose en el banco. Algo tranquilo que no moleste a nadie. Empezó con una suave versión de Mon River, dejando que sus dedos encontraran la melodía mientras intentaba ignorar el hecho de que la gente la escuchaba. Al principio, las conversaciones continuaron a su alrededor, la charla habitual de los que toman café por la tarde. Pero poco a poco algo cambió. Las voces se hicieron más suaves. La gente dejaron de mirar sus teléfonos. El ambiente del restaurante cambió por completo. Dot. La señora Johnson fue la primera en reaccionar. Lisa estaba tocando un suave estándar de jazz cuando oyó un sollozo proveniente de la mesa de la esquina. Miró hacia allí y vio a la mujer mayor secándose los ojos con una servilleta. «¡Qué bonito, cariño!», exclamó la señora Johnson. Mi Harold solía tararear esa canción cuando lavaba los platos. Lisa sonrió y pasó a otra pieza, algo un poco más animada. Estaba empezando a relajarse, a recordar por qué le gustaba tanto esto.
El piano se sentía como una extensión de sí misma y, por primera vez en años, no ocultaba quién era. Al final de su primera sesión, se había reunido un pequeño grupo de personas. La gente aplaudía, de verdad aplaudía, y le preguntaba si conocía ciertas canciones. Un hombre mayor le pidió The Way You Look Tonight para su esposa. Una joven madre le pidió algo suave para calmar a su bebé inquieto. Lisa se encontró diciendo que sí a todo, a su repertorio, volviendo a ella como el agua que regresa a un arroyo seco. Al día siguiente, llegó aún más gente. Tommy tuvo que traer sillas adicionales del almacén. La gente pedía café y tarta solo para tener una excusa para sentarse y escuchar. Algunos trajeron a sus amigos. Otros llamaron a sus familiares. «Esto es increíble», susurró Betty, durante el momento de silencio en la cocina. «Nunca he visto nada igual. La gente viene aquí por algo más que comida». Lisa aún lo estaba asimilando. Durante 8 años, había sido invisible en ese lugar. Ahora, la gente la veía no solo como su camarera, sino como alguien que podía crear algo hermoso. La veían de otra manera y, lo que es más importante, ella también empezaba a verse a sí misma de otra manera. Para el viernes, el periódico local se había enterado de lo que estaba pasando. Un joven reportero llamado David apareció durante la actuación de Lisa por la tarde, libreta en mano. Se sentó en la mesa del fondo tomando notas mientras ella tocaba de todo, desde piezas clásicas hasta canciones pop modernas, arregladas para piano. «¿Cuánto tiempo llevas tocando?», le preguntó durante un descanso. «Desde que tenía 7 años», dijo Lisa, todavía sin creerse del todo que la estuvieran entrevistando. «Mi abuela me enseñó lo básico. Luego estudié durante toda la escuela y la universidad». «¿Y llevas trabajando aquí cuánto tiempo?». 8 años. David negó con la cabeza. 8 años y nadie sabía. ¿Qué podías hacer esto? Lisa se encogió de hombros. Supongo que nunca surgió el tema. El artículo salió el martes siguiente. No era una gran noticia, solo un pequeño artículo en la página 3 sobre la camarera musical del Tommy's Diner, pero fue suficiente. El artículo mencionaba sus actuaciones de la tarde y la describía como una artista sorprendentemente sofisticado y una joya escondida en nuestra comunidad. Ese miércoles, el restaurante estaba a rebosar. La gente venía de pueblos vecinos, atraída por la curiosidad y la promesa de música en vivo con su almuerzo. Tommy tuvo que contratar a Jennifer para que trabajara horas extra solo para atender a la multitud. La sesión de piano de la tarde, que había comenzado como un experimento tranquilo, se había convertido en todo un acontecimiento. Al principio, Lisa estaba nerviosa por la mayor afluencia de público, pero algo mágico sucedió cuando se sentó al piano. Todo el miedo se desvaneció, reemplazado por pura alegría. Esto era lo que estaba destinada a hacer. No solo tocar música, sino compartirla, conectar con la gente a través de ella. Empezó a aceptar peticiones. Y la gente comenzó a aportar sus propias historias a la música. Un veterano pidió canciones patrióticas que le recordaran su servicio militar. Una pareja que celebraba su aniversario quería escuchar su canción de boda. Los adolescentes pedían éxitos populares, que Lisa arreglaba ingeniosamente en el momento. «¿Sabes que es increíble?», dijo Carol, una de las otras camareras, mientras limpiaban después de una tarde especialmente ajetreada. La gente no solo venía por la música. Hablaban más entre ellos, se quedaban más tiempo, conectaban de verdad. Era como si la música lo hiciera todo más, no sé, más humano. Tenía razón. El restaurante se había transformado de un lugar donde la gente comía algo rápido en un punto de encuentro comunitario. Desconocidos entablaban conversaciones sobre la música. Los clientes habituales que llevaban años viniendo de repente se sabían los nombres.
El piano se había convertido en el corazón de algo más grande de lo que nadie había esperado. Pero el mayor cambio fue en la propia Lisa. Ahora caminaba más erguida, sonreía con más sinceridad, y cuando la gente le preguntaba por ella, no solo decía que era camarera. Era una camarera que tocaba el piano. Y esa distinción lo cambió todo. Un jueves por la tarde, una mujer a la que Lisa nunca había visto antes se sentó en el rincón del fondo durante toda su actuación. Iba bien vestida, probablemente rondaba los 50, y escuchaba con una concentración tan intensa que Lisa se preguntó si sería profesora de música o quizá una música profesional. Cuando Lisa terminó su última canción, la mujer se acercó al piano. Eso fue extraordinario, dijo, extendiendo la mano. Soy Patricia Wong, y creo que tenemos que hablar. Lisa le estrechó la mano, notando el apretón firme de la mujer y la forma en que hablaba, como alguien acostumbrada a que la tomaran. En serio. Represento a varias salas de conciertos de la ciudad, continuó Patricia. Estaba de visita con mi hermana y oí hablar de la camarera músico. Tenía que venir a verlo con mis propios ojos. El corazón de Lisa empezó a latir con fuerza. Salas de conciertos, salas de espectáculos. Principalmente algunas orquestas pequeñas. Busco talentos para ellas. Patricia sonrió. Lisa, lo que haces aquí es maravilloso, pero creo que eres capaz de mucho más. ¿Te interesaría presentarte a una audición para algunas oportunidades en la ciudad? El restaurante pareció quedarse en silencio a su alrededor, como si el mundo entero estuviera esperando la respuesta de Lisa. Este era el momento con el que había soñado durante años, pero que nunca creyó que llegaría. La oportunidad de salir de su pequeño mundo y entrar en algo más grande. Sí, se oyó decir. Sí, lo haría. Patricia le entregó una tarjeta de visita. Llámame la semana que viene. Lo organizamos. Mientras la mujer se marchaba, Lisa se quedó allí de pie, sosteniendo la tarjeta, con las manos temblando ligeramente. Tommy apareció a su lado, con una sonrisa de oreja a oreja. Parece que nuestro pequeño experimento musical está a punto de ponerse mucho más interesante, dijo. Lisa asintió, sin dejar de mirar la tarjeta. Su vida como simple camarera había terminado oficialmente. Lo que sucedió después era una incógnita. Lisa se quedó mirando la tarjeta de visita de Patricia Wong durante 3 días antes de reunir el valor necesario para llamar. Cada vez que cogía el teléfono, le temblaban las manos y lo volvía a colgar. Esta era la oportunidad con la que había soñado durante años. Pero ahora que era real, daba un miedo terrible. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Se preguntó a sí misma en el baño, mirando su reflejo. El sábado por la mañana, se miró al espejo. ¿Y si me he estado engañando a mí misma todos estos años? Finalmente, el domingo por la noche, marcó el número. Patricia contestó al segundo timbre, con una voz cálida pero profesional. Lisa, esperaba que llamarás. No he podido dejar de pensar en tu forma de tocar. Hablaron durante más de 1 hora. Patricia le explicó que trabajaba con la Orquesta de Cámara Metropolitana, un prestigioso conjunto que actuaba en la principal sala de conciertos de la ciudad. Buscaban una pianista para la próxima temporada y quería que Lisa hiciera una audición. La audición era en 2 semanas. Patricia dijo, necesitarás preparar 3 piezas, una clásica, una del periodo romántico y una contemporánea. ¿Puedes con eso? A Lisa se le secó la boca. 2 semanas para prepararse para la mayor oportunidad de su vida mientras seguía trabajando a tiempo completo en la cafetería. Sí, se oyó decir. Puedo hacerlo. Después de colgar, la realidad la golpeó como un tren de carga. No había tocado en serio en 8 años. Su técnica, aunque innata, se había oxidado. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. A la mañana siguiente, en la cafetería,
La noticia de la audición de Lisa corrió como la pólvora. Los clientes habituales estaban emocionados, pero también preocupados por perder a su pianista de conciertos de la tarde. No te preocupes por nosotros, dijo el señor Peterson, doblando su periódico con inusual firmeza. Ve y demuéstrales a esos citadinos lo que es el verdadero talento. La señora Johnson asintió con vehemencia. Harold siempre decía que cuando se presenta una oportunidad, hay que estar preparado y listo para la ocasión. Pero fue Betty quien dio con la primera solución práctica. ¿Sabes lo que necesitas?, preguntó durante la hora punta del almuerzo. Tienes que hablar con la señora Rodríguez. La señora Rodríguez. Elena Rodríguez. Antes daba clases de piano en el instituto, antes de jubilarse. Vive en la calle Maple, en esa casa azul con todas las rosas. Si alguien puede ayudarte a prepararte para esta audición, es ella. Esa noche, Lisa se encontró en el porche de Elena Rodríguez, nerviosa como una adolescente, pidiendo una cita para el baile de graduación. La mujer que abrió la puerta era menuda y elegante, probablemente de unos 70 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y una mirada penetrante. Debe ser Lisa, dijo antes de que Lisa pudiera presentarse. Oí hablar de tu audición. Pasa, pasa. Veamos qué tenemos. El salón de Elena estaba presidido por un precioso piano de cola que brillaba bajo la tenue luz. Había partituras por todas partes, apiladas sobre las mesas, escondidas en los rincones de las estanterías, esparcidas por el banco del piano como confeti musical. Toca algo, dijo Elena simplemente. Lisa se sentó en una silla cercana, al frente del magnífico instrumento, y tocó el mismo ritmo que había estado tocando la noche anterior. Tommy descubrió su talento. Cuando terminó, Elena guardó silencio durante un largo momento. Tienes talento, dijo finalmente, con un ligero acento que añadía calidez a sus palabras. Musicalidad natural, buen instinto. Pero tu técnica, hizo una pausa diplomática. Tenemos que trabajar en ella. Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Lisa se convirtió en un torbellino de práctica y preparación. Cada mañana, antes de su turno en la cafetería, iba a casa de Elena para una hora de entrenamiento intensivo. Todas las tardes, después del trabajo, practicaba en casa de Elena hasta que le dolían los dedos. En sus días libres, pasaba tardes enteras repasando escalas, estudios y las 3 piezas que había elegido para la audición. Elena era una profesora paciente pero exigente. Hacía que Lisa analizara cada pasaje, cada frase, cada nota hasta que fuera perfecta. Lo suficientemente bueno no es suficiente, le decía cuando Lisa intentaba apresurarse en una sección difícil. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Todo el pueblo parecía estar volcado en apoyar la preparación de Lisa. Tommy le dio un horario flexible para que pudiera practicar. Las otras camareras cubrían sus turnos sin quejarse. Incluso los clientes empezaron a dejar propinas más generosas con notas como, para tu audición, y, buena suerte en la ciudad. El apoyo más sorprendente vino de Jerry, el anciano que afinaba pianos por la ciudad. Se presentó en casa de Elena una tarde mientras Lisa practicaba. Oí que tienes una audición pronto, dijo, abriendo su caja de herramientas. Este piano necesita una afinación para practicar en serio. Pasó 2 horas ajustando el instrumento hasta que cada nota sonó perfecta. Cuando Lisa intentó pagarle, él la rechazó con un gesto. Solo prométeme que te acordarás de nosotros, la gente común, cuando seas famosa, dijo guiñándole un ojo. A medida que se acercaba la fecha de la audición, los nervios de Lisa aumentaban. Apenas dormía, sobreviviendo a base de café y determinación. A veces le temblaban las manos. No por falta de práctica, sino por el peso de lo que significaba esta oportunidad. ¿Y si la lío? Se lo confesó a Elena durante su último ensayo. ¿Y si llego ahí y me quedo paralizada?
Elena se sentó a su lado en el banco del piano y le tomó las manos. Escúchame, Mía. Llevo 40 años enseñando música. He visto a muchos estudiantes, muchos talentos. Tú tienes algo especial, no solo habilidad, sino corazón. Cuando tocas, cuentas historias. Haces que la gente sienta cosas que no se pueden enseñar. La noche antes de la audición, Lisa no pudo cenar. Se sentó frente a su pequeño teclado en su apartamento, repasando sus piezas una vez más, pero sus dedos se sentían torpes e inseguros. Todo por lo que había trabajado dependía del día siguiente, y estaba aterrada. Alrededor de las 9 de la noche, llamaron a su puerta. La abrió y se encontró con Tommy, Betty, Carol, Jennifer e incluso el señor Peterson en el pasillo, con un pequeño pastel y sonrisas alentadoras. No podíamos dejarte enfrentar el mañana sola, dijo Betty, entrando al apartamento. Además, este pastel no se iba a comer solo. Pasaron la noche contando historias, compartiendo recuerdos de las actuaciones de Lisa en cafeterías y recordándole por qué merecía esta oportunidad. El señor Peterson, que rara vez hablaba más de lo necesario, sorprendió a todos con un brindis. Lisa, dijo, levantando su taza de café, durante 8 años, nos serviste el desayuno y nos hiciste sentir como en casa. Pero el último mes, nos has dado algo mucho más valioso. Nos has demostrado que los sueños no caducan y que pueden suceder cosas extraordinarias a personas comunes que tienen el valor de intentarlo. La mañana de la audición llegó gris y lluviosa. Lisa se puso su mejor vestido, un sencillo vestido negro que Elena la había ayudado a elegir, y tomó el primer autobús a la ciudad. La sala de conciertos era todo lo que había imaginado. Un gran vestíbulo de mármol, techos altísimos y una atmósfera que susurraba historias de innumerables actuaciones de músicos de talla mundial. En la sala de espera, junto a otros 5 pianistas, todos más jóvenes que ella y con una confianza desbordante, Lisa conversaba sobre su formación en el conservatorio y sus actuaciones anteriores. Mientras tanto, Lisa permanecía sentada en silencio, sintiéndose como una impostora con su vestido de pueblo. Cuando la llamaron, sintió las piernas como gelatina al subir al escenario. La sala de conciertos se extendía ante ella, vacía, excepto por 3 personas sentadas en primera fila, el jurado de la audición. El piano en el escenario era un magnífico Steinway de cola, que fácilmente valía más de lo que Lisa había ganado en sus 8 años en la cafetería. Se sentó en el banco y ajustó la altura. Sus manos temblaban ligeramente al colocarlas sobre las teclas. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado, todo con lo que había soñado, se reducía a los próximos 20 minutos. Cerró los ojos. Solo un instante y pensó en las palabras de Eleyanena. Tienes corazón. Cuando tocas, cuentas historias. Entonces, comenzó a tocar y algo mágico sucedió. Los nervios desaparecieron. La elegante sala de conciertos se desvaneció. Solo existía la música fluyendo de su corazón a través de sus dedos hacia el magnífico instrumento bajo sus manos. Interpretó su pieza clásica con precisión y emoción, su selección romántica con pasión y matices, y su pieza contemporánea con la clase de comprensión que dan los años de experiencia. Cuando terminó, el silencio en la sala era profundo. Entonces, desde la primera fila, oyó algo que la conmovió. Con el corazón encogido. Aplausos. No los aplausos de cortesía, sino un aprecio genuino y entusiasta. Gracias, Lisa, dijo uno de los miembros del jurado. Nos pondremos en contacto contigo esta semana. Al bajar del escenario, Lisa sabía que, independientemente del resultado, había hecho algo increíble. Había aprovechado su oportunidad, dado lo mejor de sí y se había demostrado a sí misma que la chica con la música en el alma seguía viva y más fuerte que nunca. El viaje en autobús a casa se sintió como flotar en el aire. Pasara lo que pasara después,
Lisa Montgomery ya no era solo una camarera que tocaba el piano. Era una pianista que trabajaba en un restaurante, y eso lo cambiaba todo. La semana más larga de la vida de Lisa transcurrió lentamente. Cada vez que sonaba el teléfono en el restaurante, su corazón daba un vuelco, pensando que podría ser Patricia con noticias sobre la audición. Pasó un martes, luego un miércoles, luego un jueves sin noticias. Solo las llamadas habituales sobre reservas y pedidos para llevar. Deja de mirar el teléfono cada 5 minutos, la regañó Betty con suavidad. El viernes por la mañana, mientras Lisa limpiaba la misma mesa por tercera vez, veía cómo las ollas nunca hervían y cómo los teléfonos nunca sonaban con buenas noticias. Pero Lisa no podía evitarlo. La audición había ido bien. De eso estaba segura. Pero bien no siempre significaba lo suficientemente bien. Quizás necesitaban a alguien más joven, alguien con experiencia más reciente, alguien que no hubiera pasado 8 años sirviendo café en lugar de hacer música. El restaurante había estado más concurrido que nunca desde entonces. La noticia de la audición de Lisa se extendió. La gente seguía acercándose, no solo para comer, sino para preguntar por sus resultados y mostrarle su apoyo. La señora Johnson trajo flores para la buena suerte. El señor Peterson empezó a dejar propinas más generosas, como cuando eres rico y famoso, incluso desconocidos de los pueblos vecinos. La gente del pueblo se asomaba, con la esperanza de escuchar a la camarera que tal vez no se dirigía a la gran ciudad. El viernes por la tarde llegó y se fue sin ninguna noticia. Lisa tocó su repertorio habitual de 2 a 4 de la tarde, pero no estaba del todo concentrada. No dejaba de mirar el teléfono detrás del mostrador, deseando que sonara. Tal vez se olvidaron de mí, le confesó a Elena esa noche durante lo que podría ser su último ensayo. Ensayar juntas, tonterías, dijo Elena con firmeza. Estas cosas llevan tiempo. Los directores musicales no toman decisiones rápidas sobre algo tan importante. El sábado por la mañana llegó gris y silencioso. Lisa estaba rellenando la cafetera cuando finalmente sonó el teléfono. Tommy contestó con su habitual alegría. ¿En qué podemos ayudarle?, decía. Lisa la llamó con una voz extrañamente formal. Llamada para usted. Le temblaban las manos al coger el auricular. Hola, Lisa. Soy Patricia Wong. Espero no llamar demasiado temprano. No, para nada. La voz de Lisa salió apenas un susurro. Tengo noticias sobre tu audición. El director musical quedó muy impresionado con tu interpretación. Tu técnica fue sólida, tu musicalidad excepcional y aportaste algo especial a cada pieza. Lisa contuvo la respiración, esperando la noticia que destrozaría sus sueños. Patricia continuó. Nos gustaría ofrecerte un puesto en la Orquesta de Cámara Metropolitana. Serías nuestra pianista principal para la temporada de otoño, con posibilidad de renovación según tu desempeño. Las palabras impactaron a Lisa como un golpe. De hecho, se tambaleó, agarrándose al mostrador para no caerse. ¿Yo? ¿Qué? ¿Hablas en serio? Completamente. En serio. Los ensayos comenzarían en 6 semanas y tu primera actuación sería en octubre. Es el segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Es bastante exigente, pero creemos que puedes con él. Lisa miró a su alrededor en el restaurante, a Tommy limpiando las mesas, a Betty preparando panqueques, a los clientes que se habían convertido en su familia. Durante los últimos 8 años. Ese lugar había sido su mundo entero durante tanto tiempo. Y ahora alguien le ofrecía una vida completamente diferente. Sí, logró decir, sí, acepto. La celebración que siguió fue como ninguna otra que el restaurante de Tommy hubiera visto jamás. La noticia se extendió por el pueblo más rápido que la pólvora. Al anochecer, el local estaba repleto de gente que había venido a felicitar a Lisa y Cher por su increíble noticia. Alguien había traído una pancarta que decía,
de nuestros corazones a la sala de conciertos. Estamos orgullosos de ti, Lisa. La floristería local donó arreglos florales. La pastelería envió un pastel decorado con pequeñas teclas de piano. Incluso el alcalde se presentó para estrecharle la mano y posar para fotos. Discurso. Discurso. La gente empezó a corear cuando Lisa intentó retirarse a la cocina, abrumada por tanta atención. Se encontró de pie en medio del restaurante, rodeada de rostros conocidos desde hacía años, clientes a quienes había servido miles de tazas de café, compañeros de trabajo que se habían convertido en familia, amigos que habían presenciado su transformación de camarera invisible a reconocida música. Realmente no sé qué decir, comenzó, con la voz temblorosa por la emoción. Hace 8 años, pensé que mi carrera musical había terminado antes de empezar. Guardé mis sueños en un cajón y me convencí de que así era la vida a veces. Hizo una pausa, mirando a su alrededor todos los rostros que la apoyaban. Pero este lugar, todos ustedes, me dieron algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Me dieron una comunidad, una familia, personas que se preocuparon lo suficiente como para verme como algo más que alguien que les traía café. La señora Johnson lloraba abiertamente, e incluso el señor Peterson tenía los ojos sospechosamente vidriosos. Voy a extrañar este lugar más de lo que puedo expresar, continuó Lisa. Pero los llevo a todos conmigo en mi corazón. Cada momento en que me siente al piano, recordaré la sensación de tocar para ustedes, como me hicieron creer en mí misma. De nuevo. Los aplausos fueron atronadores. La gente se abrazaba, lloraba y reía al mismo tiempo. Tommy estaba detrás del mostrador con lágrimas corriendo por sus mejillas. Orgulloso como cualquier padre viendo graduarse a su hija. Las siguientes 6 semanas pasaron volando en un torbellino de preparativos. Lisa tuvo que encontrar un apartamento en la ciudad, vestirse adecuadamente para el concierto y pasar incontables horas practicando el notoriamente difícil concierto de Rachmaninoff. Elena trabajaba con ella a diario, impulsándola a alcanzar nuevos niveles de excelencia técnica y artística. Esta pieza separará a los verdaderos pianistas de los impostores, advirtió Elena, durante una sesión particularmente agotadora. Pero tienes lo que se necesita. Lo puedo oír en cada nota que tocas. Lo más difícil fue despedirse del restaurante. En su último día, los clientes habituales vinieron a desearle lo mejor por última vez. Las otras camareras habían sacado su dinero para comprarle una hermosa funda para sus partituras. Incluso el cocinero le dedicó un gesto de aprobación a regañadientes. Todo un halago de alguien que rara vez mostraba emociones. Tommy le regaló una foto enmarcada del viejo piano donde todo empezó, firmada por todos los que trabajaban en el restaurante, para que nunca olvida donde empezó tu segunda oportunidad, dijo. Octubre llegó, más rápido de lo que parecía posible. El debut de Lisa con la Orquesta de Cámara Metropolitana estaba programado para un sábado por la noche. La sala de conciertos tenía capacidad para más de 1000 personas, más que toda la población de su ciudad natal. El día de la actuación, Lisa se despertó en su pequeño apartamento de la ciudad con una extraña calma. Había practicado hasta que sus dedos podían tocar el concierto dormida. Había ensayado con la orquesta hasta que cada entrada y cada transición eran automáticas. Estaba tan preparada como nunca. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando llegó a la sala de conciertos esa noche. En el vestíbulo, vio rostros familiares que le llenaron el corazón de alegría. Tommy estaba allí con su mejor traje, con aspecto incómodo, pero orgulloso. Betty había venido con su marido, ambos vestidos como si fueran a la iglesia. Elena estaba allí con varios de sus antiguos alumnos. Incluso el señor Peterson había hecho el viaje, aunque intentó fingir que no era gran cosa. No podíamos perdernos tu debut, dijo la señora Johnson,
dándole a Lisa un fuerte abrazo. Harold también habría querido estar aquí, de pie entre bastidores. Antes de su entrada, Lisa pudo oír a la orquesta comenzar el concierto. Sus manos estaban firmes, su respiración tranquila. Pensó en el camino que la había traído hasta allí, desde un piano roto en un pequeño restaurante de pueblo hasta esta magnífica sala de conciertos. Cuando llegó su momento, subió al escenario con su elegante vestido negro, la cabeza bien alta. Los aplausos fueron cálidos y acogedores. Se sentó al piano de cola y colocó las manos sobre las teclas, las mismas manos que habían servido miles de tazas de café, que habían tocado escalas silenciosas en mesas de restaurante, que habían mantenido vivos sus sueños durante años de espera. Las primeras notas del concierto resonaron claras y potentes. Mientras la música la envolvía, Lisa se sintió completamente en casa. Este era su lugar. No solo en esta sala de conciertos, sino en la música misma, en la conexión entre intérprete y público, en la magia que surge cuando el talento se encuentra con la oportunidad y la valentía. La interpretación fue impecable. Cada nota sonó con emoción y precisión. La orquesta respondió a sus elecciones musicales, creando un diálogo entre piano y conjunto que elevó la pieza por completo. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el silencio en la sala fue profundo. Entonces, los aplausos estallaron. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando con genuino entusiasmo. En la primera fila, Lisa podía ver a su familia del restaurante de pie, aplaudiendo más fuerte que nadie, con los rostros radiantes de orgullo y alegría. Al tomar sus ramas, Lisa se dio cuenta de que esto no era un final. Era un comienzo. Ya no era la camarera que solía tocar el piano, ni siquiera la pianista que solía atender mesas. Ella era simplemente Lisa, una música que había encontrado el camino de regreso a casa, al lugar donde siempre debió estar. La chica que una vez pensó que sus sueños habían terminado, descubrió que a veces las mejores historias comienzan con las palabras. Ella era solo una camarera y terminan con una ovación de pie que resuena en el corazón para siempre.